Alsina, da la hora. Ya voy, son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 8 de mayo del año 2025. Hay una expresión que se repite mucho esta mañana en los periódicos y también en la radio, supongo que es esta, que dice que se hizo de rogar. Que se hizo de rogar mucho la primera de las humaredas, o en idioma vaticano, la primera de las fumatas, negra por supuesto, que no se dejó ver hasta las 9 de la noche de ayer. Estábamos en directo con Rafa Latorre, estábamos emitiendo en La Brújula, cuando brotó la negrura de la muy modesta chimenea de la Capilla Sixtina. Hombre, se hizo de rogar, pero porque en realidad la esperábamos para las 7:30 de la tarde, y llegó 2 horas más tarde negra como un tizón. Pero ya les hemos explicado que no es, en realidad no es que se retrasara la fumata, en realidad es que todos estamos utilizando como referencia para los horarios estimados en los que prevemos que va a haber fumata, estamos usando como referencia a los cónclaves anteriores. Pero claro, los cónclaves anteriores eran menos cardenales, igual eran más rápidos o igual los de ahora son más novatos, que pues hay muchos nuevos que es la primera vez que van a un cónclave, o igual es que ayer se retrasó un poco o se demoró un poco más la prédica inicial que anima a reflexionar a sus eminencias. Quiero decir que no hay una hora fija ni hay una duración fija establecida para cada una de las sesiones y para cada uno de los escrutinios. Pero bueno, la conclusión de anoche, que es pues que no hay ningún cardenal que sea visto como perfecto para ser papa por 89 de los 133 cardenales que votan, o visto, digamos, de una manera más generosa, que hay tantos candidatos vistos como posibles perfectos papas por sus colegas los cardenales, que ha estado la votación primera, pues como la lotería en Navidad, muy repartida, muy repartida. Nada que no estuviera, por otra parte, en las previsiones, que la primera fumata fuera negra, es lo que todo el mundo aquí preveía. La única novedad, pues que saliera tan entrada ya la noche o caída ya la tarde. 3 horas y cuarto habían transcurrido cuando se produjo la fumata. Desde que fue, escuchamos el comienzo del encierro. Extra omnes. Cuando se cerraron las puertas, Roma, la puerta. Onda Cero. Eso es, desde Roma. Estamos emitiendo cuando se cerró la puerta, las 2 hojas que componen la puerta de la Capilla Sixtina. Bueno, la nueva vida, que es una vida temporal, es verdad, pero la nueva vida de los 133 cardenales consiste, desde esta mañana, en que se levantan a eso de las 6, o sea que ya sus eminencias están todas en pie, que desayunan a eso de las 6:30 en la residencia de Santa Marta, que escuchan misa a las 8:15, que a las 9 tienen que ingresar en la Capilla Sixtina, y a partir de las 9 pues empezar a rellenar las papeletas, hasta que alguno de los 133 alcance los 89 votos. Esta es la rutina que van a seguir los cardenales durante los días que dure el cónclave. Dirá usted, ¿pero cuántos días? Bueno, podría ser esta misma mañana que hubiera fumata blanca y entonces se acabó, o esta misma tarde, o mañana por la mañana. La nueva vida de los cardenales. La mayoría de ellos, la verdad es que deben de estar deseando ya regresar también, elegir papa y regresar a sus casas, a los lugares donde viven. Uno de ellos, por cierto, ya no regresará, será el nuevo pontífice. A las especulaciones que venimos contándoles desde hace ya unas cuantas semanas sobre quiénes serán o quiénes no serán, sobre los favoritos, descartables, tapados, etcétera, pues se añaden esta mañana en la prensa de aquí algunas especulaciones sobre lo que sucedió anoche, menos de las que esperaba, ¿verdad? Porque fíjate que algún periódico ayer ya anticipaba por la mañana cuántos votos iba a tener Parolín, que es el favorito, y hoy, sin embargo, no he encontrado ni media línea sobre cuál fue el primero de los escrutinios de este cónclave. O sea, cuántos votos recibió Parolín, si le descartamos o todo lo contrario, cuántos votos recibió Tagle, el filipino, cuántos votos recibieron los otros posibles candidatos. O sea, quién sobrevive como papable y quién se puede ir olvidando ya de ser papa. Ayer les contamos en la transmisión del inicio del cónclave, en el programa de Jaime Cantizano, que ya hemos escuchado la voz del nuevo papa, solo que no sabemos cuál de las 133 es la del nuevo pontífice, pero la voz ya la hemos escuchado. O sea, lo que no sabemos es si el nuevo papa sonará, por ejemplo, como el cardenal Parolín. Etego Petrus Cardinalis Parolin. O sonará como el filipino que no es Tagle sino el otro, o sea, el cardenal David. Et ego
Paulus Virgilius Cardinalis David. ¿Os sonará como Pizzaballa, el de Jerusalén? Petego Petrus Baptista Cardinalis Pizzaballa, Spondeo, Voveo, Acciuro. ¿Os sonará como López Romero, el español de Rabat? Etego Cristóbal Cardinalis López Romero. Que tiene barba. Que dirá usted, pues es un elemento bastante poco sustancial, ya lo sé, pero sería la primera vez en muchísimos años que la Iglesia Católica tuviera un papa con barba. Bueno, conclusión, que no sabemos. Que no sabemos y que viendo cómo fue el reloj ayer, que esto sí nos puede servir de pista, o sea, viendo que este año, que en esta ocasión el cónclave puede dilatarse más, o cada votación y escrutinio puede dilatarse más que en los cónclaves anteriores, pues podemos ir calculando que si les llevó 3 horas hacer la primera votación y hoy repiten, digamos, ese ritmo de votaciones, pues a las 2 de la tarde igual podríamos tener fumata siempre que no hubiera fumata blanca a media mañana, siempre que en la segunda de las votaciones, que será la primera de este día, saliera elegido papa, y que la fumata de la tarde, si no hubiera antes una elección de papa, pues podría llevarnos hasta las 8:30 o, como ayer, las 9 de la noche. O sea que paciencia y tranquilidad, sí, para eso estamos aquí. Salvo que superado el estreno, es verdad, pues ganen los cardenales destreza, ahora que ya han votado una vez, y sean capaces de despachar hoy los escrutinios con un poco más de premura. En España, al presidente del gobierno pues le salió regular su operación Cambiazo. Operación Cambiazo fue convertir el debate sobre el plan de rearme en el debate sobre los planes de los demás. El plan de rearme es del presidente Sánchez. Los demás pues tendrán sus propios planes, pero no gobiernan España, ¿no? La Operación Cambiazo fue convertir la rendición de cuentas pendiente por el colapso del sistema eléctrico en una filípica del presidente contra las nucleares, contra el lobby de las nucleares, contra los ultrarricos que presiden las compañías eléctricas. Todo fue tan de brocha gorda, tan de pancarta años 90, tan de generar gresca con la coartada de capear la gresca ajena, que una vez más el presidente demostró lo bien que se le da denigrar a los demás, exigir explicaciones a los demás, y lo mal que encaja que le censuren a él y que le exijan explicaciones a él. Lo que pasa es que la Operación Cambiazo no coló, y solo hay que ver hoy los periódicos para comprobar hasta qué punto no coló. El gobierno sigue sin dar respuesta sobre el apagón de hace 2 lunes, sobre la interrupción de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid hace un lunes, o sea, esta misma semana. El gobierno sigue sin resolver su profunda contradicción interna entre conversos a la fe del gasto militar, empezando por el presidente, y alérgicos a comprar balas, a modernizar blindados y a permanecer en la OTAN. El gobierno sigue sin contar con el Parlamento para el giro que por su cuenta y riesgo ha decidido el presidente, encomendándose como siempre a sí mismo. Y no ya sin consulta pública, esto que ahora está de moda, no ya sin consulta pública, sino sin consulta siquiera privada, puertas adentro del Consejo de Ministros, como bien saben los ministros de Sumar. Y el gobierno sigue sin presentar a las Cortes el proyecto de presupuestos 7 meses después, ya está obligado a presentar un proyecto de presupuesto 7 meses después de la fecha establecida por ley, e incumpliendo así un mandato constitucional que el presidente Sánchez ha elegido ignorar, confiado en que el personal se lo deje pasar, en que el personal al final lo olvide y nunca más se lo reproche. Ahora, este personaje que ayer se adjudicó a sí mismo el presidente, el personaje de exaltador de este hecho diferencial que hemos descubierto ahora, este hecho diferencial de la sociedad española, porque resulta que pocos países habrían reaccionado a la caída del servicio eléctrico y de los teléfonos como reaccionó el nuestro. Esto lo volvió a repetir ahí el presidente. Pocos países, dice él, pocas sociedades habrían reaccionado como nosotros, dice. ¿Y eso de dónde sale? O sea, ¿hay algún dato objetivo que permita afirmar que reaccionamos mejor que los demás? ¿Hay algún estudio comparado que se haya hecho, no? Claro, ¿cuántas naciones de la Unión Europea se han quedado sin luz? No parcialmente, sino toda la nación. ¿Cuántas se han quedado sin luz y sin teléfono durante 10 horas, 12 horas en los últimos, ¿qué te digo yo?, 7 años, que son los que lleva gobernando el presidente, ¿no? Este empeño en pretender que apagones como el que hemos sufrido en España son relativamente corrientes en todos los países, pero nosotros reaccionamos mejor que los demás países. O sea, esto que es fruto de un estudio comparado, es fruto de un españolismo un poco de peineta, es fruto de alguna encuesta de Tezanos. Yo estoy convencido, señorías, de que muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra a esta situación. Y es que España es un país
extraordinario. Bueno, y quizá lo extraordinario, pero para mal, es que colapse el sistema eléctrico de un país. Y quizá lo extraordinario es que el gobierno de ese país y su delegada en Red Eléctrica Española, la señora Corredor, exministra Corredor, sin alcanzar a explicar lo que sucedió, presuman de que no volverá a suceder. Lo extraordinario es que, a falta de respuestas, un presidente de gobierno cubra el vacío con un mitin. Hay que entender que no es un hito agradable, pero ni todos los países europeos se quedan sin electricidad de vez en cuando, ni las demás sociedades son menos responsables que la nuestra, ni compararse con las ficciones apocalípticas de Netflix sirve para otra cosa que para gustarse mucho uno a sí mismo. Hay que entender, digo, que no es un hito agradable, pero ha sido gobernando Pedro Sánchez. ¿Qué le vamos a hacer cuando por primera vez en España el sistema eléctrico ha colapsado? Y ha sido gobernando él cuando se ha disparado la inversión en defensa sin pasar por el Parlamento y con los presupuestos que hace 3 años aprobó un Parlamento distinto al que tenemos hoy, estirados y vueltos a estirar, porque no hay una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos nuevos. Carlos Alsina en Onda Cero.